Buenos días a los que veo y a los que no acabo de ver. Bueno, antes ha preguntado un compañero que cuántos ingenieros hay en la sala. ¿Cuánta gente ha estudiado humanidades en la sala? No os dé vergüenza, que está bien estudiar humanidades. Yo, de hecho, soy doctor en humanidades. Pero no veo muchas manos levantadas. Y la verdad es que es curioso que la gente tienda a asociar, cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones como creatividad, pues nos vamos más a esto, inteligencia artificial, robótica y demás. Pero nos olvidamos de que, bueno, la creatividad siempre está en nuestro cerebro, ¿no? Y de hecho, la gente que estudia literatura, la gente que estudia cinematografía, precisamente está estudiando eso desde su ámbito de trabajo, pero no dejan de trabajar en ello. Entonces, yo les vengo a hablar hoy aquí de algo que a mí me parece fascinante, ¿no? Que es esa capacidad del cerebro humano para crear historias. Me refiero a la literatura, me refiero al cine, a la realidad virtual, pero también, y esto es importantísimo, a nuestra forma de comprender la realidad. Porque nosotros, para entender dónde estamos, para entender el mundo en el que vivimos, construimos historias constantemente. Es decir, pueden ser historias complejas, te deja la pareja y dices, oye, pues quiero entender por qué ha sucedido esto, y pueden ser historias que vamos a decir mucho más sencillas, como por ejemplo la manera en la que tenemos de interpretar la información que nos viene, porque el mundo es caótico, nos llegan muchos inputs, nos llega información visual, auditiva, y nosotros tenemos que filtrarlo de alguna manera. Y en estos casos, a veces se demuestra que somos un poco más cortitos de lo que nos gustaría aceptar, porque es lo que nos toca. Voy a poner con un ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿vale?, de una ilusión que se llama la ilusión de la mano de goma. Creo que está apareciendo, ¿no? Sí. En esta ilusión, básicamente, se pide al participante que se ponga un guantecito o lo que sea y lo oculte detrás de una especie de corcho o de cortinilla o lo que haga falta para que él lo pierda de vista. Por otro lado, se va a poner una mano de goma delante suyo que va a simular que es la suya. Y entonces el experimentador simplemente va a empezar a estimularla a la vez. Y con eso va a conseguir que la persona crea que esa mano de goma es la suya. Aunque él lo sepa, aunque le digan, vas a creértelo. ¿Y cómo lo va a demostrar? Pues lo verán en un segundito. La persona normalmente dice, no me creo que a mí me vayas a engañar. Pero fíjense lo que le vamos a hacer. Y aquí demostramos que, por mucho que nos diga que no se lo creía, nos lo ha demostrado. ¿Qué ha pasado aquí? La persona de alguna manera ha dicho, si yo estoy notando el tacto y estoy viendo el tacto aquí, esa mano es la mía. Somos así a veces, es lo que tenemos, ¿no? Entonces, claro, hablamos de un cerebro sano, o creemos, ¿no? Bueno, yo he hecho, por ejemplo, la prueba y sabiendo perfectamente que funcionaba así, me lo acabo creyendo siempre. Pero claro, imagínense también si entramos en cuestiones como las enfermedades mentales, ¿no? Les pongo tres ejemplos que me parecen paradigmáticos. El síndrome de Strangelove o de la mano ajena. La persona cree que la mano tiene vida propia. Puede empezar a escribir, puede tirarle un vaso de agua. Incluso hay gente que dice, hostia, es que de alguna manera estoy poseído, ¿no? Porque no acabo de controlarlo. El síndrome de Capgras. En este caso, la gente piensa que, por ejemplo, su madre o su pareja en realidad es un doble. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de la cara funciona, pero no funciona la parte de la memoria emocional. Con lo cual dice, es que veo esa cara, sé quién es, pero hay algo que falla. ¿Cómo lo interpreta el cerebro? Hostia, pues es un doble. O el caso del síndrome de Fregoli. En este caso, mucho más interesante, bueno, interesante, o sea, para la persona no lo creo, pero para el estudio sí, ¿no? Es el caso de una persona que cree que todo el mundo, en realidad son actores, a lo mejor un par de actores, que están suplantándoles. ¿Cómo es nuestro cerebro? Es una pasada, ¿no? Bueno, lo vuelvo a decir, no creo que sea una pasada para los que lo sufren, ¿no? Por lo tanto, lo que vengo a decirles aquí es que nosotros al final, la realidad esta que consideramos siempre inamovible, ¿no? La realidad es única, no. En realidad la construimos a base de ficciones, ¿no? Ficciones que, como les decía, pues pueden funcionar a través de prejuicios, de sesgos cognitivos. La propia percepción es activa, no es una percepción pasiva, por lo cual ponemos de nuestra parte para entender lo que funciona en el mundo. Y por otro lado, también existen esas ficciones de las que les hablaba, la literatura, el cine y demás, que también nos ayudan a comprender esa realidad. Y claro, la gente suele decir, oye, si son simulacros, porque es como se suele definir la ficción, ¿no? Un simulacro es una simulación, tan real no es. Pero es que vengo a decirles aquí que la neurociencia está demostrando que sí, que de alguna manera, aunque pase en nuestra mente, si leemos o lo veamos en una pantalla, si es el cine, sí que hay parte de realidad en eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, leemos un libro. ¿Qué sucede aquí? Empezamos a pasar las páginas y, oye, el mundo está cobrando vida de alguna manera. Nosotros, aunque no seamos conscientes de ello,
estamos activando ciertas neuronas, que son las neuronas espejo, que son las que funcionan, como pueden ver en esa animación. Ahora algunos de ustedes se están removiendo en el asiento. ¿Por qué? Por las neuronas espejo. O sea, bueno, no están aquí, pero me refería a la zona que se ve implicada en este caso. Nosotros cuando observamos una acción, de alguna manera la estamos ejecutando también a nivel interno. Nosotros vemos a una persona pegarle un puñetazo a otra persona y de alguna manera estamos dando ese puñetazo. Luego lo inhibimos a nivel interno y por eso no nos movemos. Pero funciona así. ¿Qué pasa? Pues por ejemplo, si lo vemos, sucede. Pero ¿qué es lo interesante? Que si lo leemos también está sucediendo. Entonces, si nuestro personaje empieza a llorar, de alguna manera nosotros estamos llorando también. Pero claro, parémonos a pensar. El personaje ha empezado a llorar. El personaje son renglones de tinta en un papel. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? De alguna manera, el personaje se ha convertido en una persona. Y esto es gracias a lo que se llama la teoría de la mente. Nosotros vemos a una persona, por ejemplo, me ven aquí y me pueden decir, oh, mira, se mueve el chiquillo bastante, y ya están infiriendo que hay nervios. ¿Y esto por qué sucede? Porque, claro, yo no estoy diciendo estoy nervioso, sino que ustedes están interpretando mis gestos, mi movimiento, mi lenguaje, y están diciendo, vale, está nervioso. Entonces, por ejemplo, cuando leemos, hacemos lo mismo. Empezamos a leer y vemos pues, que se dice que el personaje pues, estaba dubitativo, cabizbajo, y nosotros decimos, a esta persona le pasa esto. Y de hecho sucede así, ustedes se ponen a leer Don Quijote y no piensan, esto es una construcción simbólica a través de un texto. Ustedes piensan, está como una puta cabra este señor, ¿no? Y esto es así. O, ¿por qué Madame Bovary hay gente que dice, hombre, era un poco zorrilla, ¿no? Porque se iba ahí con uno con otro. Madame Bovary era una construcción simbólica, no existió, pero nosotros necesitamos comprenderlo así. Entonces, claro, es interesantísimo ver cómo la neurociencia está demostrando que el estudio, bueno, el procesado narrativo está muy cercano al procesado social. De hecho, 4 de las 5 áreas principales de lo que es el procesado narrativo están implicadas también en el procesado social. Con lo cual, perdón, me entusiasmo mucho hablando de lo que me gusta. Nos pasa que, por ejemplo, la literatura nos sirve para comprender procesos como la empatía. Empatizamos con los personajes. Y esto es una maravilla. Iba a decir otra vez, una puta maravilla. Bueno, lo acabo de decir. ¿Y qué pasa? La realidad virtual, que también trabajo en eso. Tengo mucho tiempo. ¿Qué es lo diferente? Para empezar, no es una realidad que sucede en nuestra imaginación, sino que sucede a nuestro alrededor. Nosotros nos ponemos unas gafas y de alguna manera lo vemos todo, nos rodea. Y eso nos hace intervenir de una forma distinta. ¿Por qué? Porque cuando somos los personajes, que nosotros podemos ponernos un cuerpo, digamos, en realidad virtual, nos estamos convirtiendo de alguna manera en esos personajes. A nivel físico y a nivel psicológico. Si a mí me ponen en un cuerpo de una niña, por ejemplo, pequeñita, me voy a sentir más indefenso que si estuviera pues, en mi realidad. Y esto lo hemos comprobado. Pero también, si yo estoy sentado cómodamente en una butaca y me ponen una gafa de realidad virtual donde me veo en un sitio donde estoy incómodo, en una postura totalmente desagradable, voy a acabar cansado. Y esto es así. Con lo cual, el poder de la realidad virtual es interesantísimo. ¿Por qué? Porque aquí pueden ver esa foto, esa señora que está de espalda, es mi madre. La trajimos un día, dijimos, vamos a putearla un poquillo. Y como tiene fobia a las alturas, le pusimos en un ascensor virtual sin paredes ni nada, ¿no? Entonces, claro, mi madre se acojonó, ¿no? Y claro, me decía, soy perfectamente consciente de que todo esto, pues ella en este caso, pues ella estaba con unas pantallas delante y dices, sé que son pantallas y demás, pero la sensación sí es real. Con lo cual, imaginen el potencial para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y de hecho, relacionándolo con el primer vídeo, nosotros hemos llegado a poner a una persona con lo de la mano de goma, pero en este caso una mano virtual, que se estira 3 metros. Y adivinen lo que hacía la persona cuando veía amenazada esa mano a 3 metros de él. La apartaba también, porque decía, esa mano es mía, ¿no? Con lo cual, mira, aquí le pongo un ejemplo, parecido a lo que le pasó a mi madre, ¿no? En este caso, pueden ver a personas pues, que saben que están en un laboratorio, saben que hay un suelo y tienen que salvar a un gatito en el mundo virtual que está encima de un tablón. Y fíjense lo que les está pasando a los pobres. Les tienen que agarrar y todo. Y ellos saben que están ahí, no los han traído con los ojos cerrados y demás. Y alguno casi se mata y fíjense, están como haciendo yo aquí ahora mismo, ¿no? Con lo cual, ¿qué les vengo a decir con todo esto? Que tal vez tendríamos que empezar a pensar que todo lo que siempre hemos estado diciendo de que yo necesito ver para creer, igual estábamos algo equivocados. Muchas gracias.